Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted, Ricardo Burga? Queremos preguntarle cuál Bien, es el bien. análisis y la lectura sobre estos cuestionamientos que se dan a diario a la presidencia de Pedro Castillo. Miren, lamentablemente el señor Castillo sigue cometiendo error tras error. Él prometió un gabinete de ancha base y lo único que ha hecho es un gabinete de Perú Libre o serronista totalmente. No hay participación de ninguna otra fuerza política, lo cual imposibilita muchas veces el diálogo constructivo que debe haber entre el legislativo y el ejecutivo. Más aún con las declaraciones del primer ministro. A Dios gracias, el primer ministro se ha rectificado, ha pedido disculpas al Congreso de la República y creo que es bueno, ¿no? Y hay que saber reconocer también las actitudes buenas y de la posibilidad de tender puentes hacia el legislativo. Creo que el país está primero antes que todas las diferencias que pueda haber entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora dependerá del Congreso la evaluación que se haga para darle el voto de confianza. Efectivamente. ¿Y usted cree que este voto de confianza se lo dé? ¿O es que va a Yo sufrir creo que Pedro sí se lo Castillo van para a dar poder en obtenerlo? Yo creo que sí se lo van a dar, más aún, la Comisión de Constitución ha aprobado en su sesión de la semana pasada la eliminación del voto de confianza, cosa que nosotros quisimos hacer y yo tengo un proyecto de ley en ese sentido el año 2020, porque considerábamos de que la responsabilidad la asume el presidente de la República al nombrar un gabinete. Lo único que tiene que hacer el gabinete es dar los lineamientos de gobierno, más no dar el tema del voto de confianza. Creo que es un avance y eso además asegura e imposibilita que el presidente de la República use indebidamente las famosas 2 balas de plata, ¿no? Porque al no haber voto de confianza, se elimina el riesgo de un cierre del Congreso como hizo Vizcarra. Efectivamente, esperemos pues que no se den estas crisis eh, y estamos acostumbrados en tan poco tiempo estos cambios de gobierno continuos. Doctor Ricardo Burga, queremos preguntarle acerca de lo que viene a ser este procedimiento para el nombramiento de los miembros faltantes del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que se concluya con éxito, que sean estos miembros del TC los idóneos para ocupar tan altos cargos? Mire, eso va a pasar primeramente si es que hay voluntad política. Para renovar el TC necesitan 87 votos, que es muy difícil conseguirlo. Nosotros quisimos hacerlos en el Congreso pasado, lamentablemente no pudimos, porque el FREPAP, que dio en inicio su aceptación para poder renovar a los 6 integrantes que están en su mandato vencido, finalmente pactó con el Partido Morado tras bambalinas e imposibilitó la elección y el llegar a los 87 votos. Acuérdense que la mayor votación que se tuvo fue de 85 votos en el segundo proponente. Entonces, va a depender mucho de las fuerzas políticas y de la voluntad de diálogo que haya para poder elegir, no a una distribución entre partidos, sino a los más idóneos, que es lo que necesita realmente un tribunal constitucional totalmente independiente, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Y yo por eso insistía en el Congreso pasado que el mejor momento para renovar el Tribunal Constitucional era ese, porque lo elegía un Congreso saliente, y no iba a estar supeditado al Congreso que iba a ingresar y que iba a tener 5 años, porque finalmente quien salga elegido, quiera o no, indirecta o directamente, le va a dar la votación a aquellos que voten por ellos, o el poder que pueda usar la mayoría parlamentaria de Perú Libre para imponer uno u otro candidato al TC. Entonces creo que se perdió una gran posibilidad histórica en el Congreso pasado por la tosudez de Mirta Vázquez, del Frente Amplio, y especialmente del Partido Morado, el gran responsable que no se hiciera la elección del Tribunal Constitucional en esa época, porque si no ya hubiéramos tenido un Tribunal Constitucional, le aseguro, de polendas, totalmente independiente y que no hubiera estado supeditado al Poder Ejecutivo Legislativo. ¿Qué opinión le medita sobre estos nombramientos que se dicen que son irregulares en los puestos del Estado? Usualmente se dan, ¿no?, casos, pero en esta oportunidad salen a la luz pública muchos nombramientos que no guardarían o no estarían, no tendrían, digamos, el estándar o los requisitos necesarios. Mire, en todo gobierno
el partido de gobierno por lo general busca a su gente de confianza. Eso es lógico y además eso debe ser aceptado por toda la población, porque para eso ganaron la elección y deberían de tener los cuadros preparados para poder ocupar los cargos públicos. El problema es que el partido de Perú Libre no tiene cuadros preparados. Y hemos visto nombramientos de ministros que han durado 24 horas porque no estaban ni siquiera capacitados. Un ejemplo, el ministro del Ambiente, que era un profesor, no por desmerecerlo, por ser profesor, sino por las calidades profesionales que tenía. Era un simple profesor suplente de geografía que no había desarrollado ninguna función pública, ni tenía ningún trabajo de especialización, ni una maestría. Y lo pone como ministro de Ambiente, y como esos muchos otros casos más. Entonces, creo que ahí está faltando el filtro que se hacían en gobiernos pasados, porque no es posible que un gobierno en 6 meses tenga 4 gabinetes. En los últimos 45 años no ha sucedido eso en la historia republicana del país, donde un gobierno cambia 4 gabinetes en 6 meses. Eso demuestra la precariedad de los cuadros políticos y técnicos que tiene ese partido. Y era por eso la necesidad de que el señor Castillo entienda que él no puede gobernar solo, ni con Perú Libre ni con Cerrón. Tenía que haber hecho un gobierno de ancha base, como lo hizo Belaunde cuando se recuperó la democracia. Invitó al APRE, invitó al PPC y el PPC aceptó y se les otorgaron algunas carteras ministeriales. Y se hizo una alianza en el Senado para poder tener mayoría, porque en diputados Acción Popular tenía la suficiente mayoría tranquilamente. Y se trabajó con tranquilidad. Lo mismo hizo Alan García. Posteriormente vino el golpe de Fujimori, donde vino el ostracismo, los ataques a los partidos políticos, y finalmente estamos pagando aún esa factura del desprestigio de los partidos políticos. Y no existe democracia sin partidos políticos fuertes, consolidados. Hoy día ya desapareció el APRA, espero que vuelva a inscribirse próximamente, porque es un partido con más de 100 años, con tradición, con historia, que ha aportado a la vida republicana. El propio PPC, que tiene 50 años o 60 años, y nosotros que ya tenemos 65 años y hemos sido 3 veces gobierno. Entonces, eso refuerza la institucionalidad y sobre todo refuerza a las personas que van en representación de los partidos políticos muy bien consolidados y constituidos. Porque lo que está sucediendo ahora es que muchas veces los partidos políticos se vuelven ambientes de alquiler y los candidatos pasan de uno a otro partido y cambian de camiseta como cambiarse de camisa. Finalmente, cuando pasa algo, no es responsable ni el candidato ni el partido político. Pero si fueran partidos políticos constituidos, formales, con tradición, con historia, como es Acción Popular, como reitero el APRE, el PPC, la cosa es diferente. Porque los militantes de los partidos tienen que dar cuentas a su partido político. Y eso es una garantía hacia la ciudadanía para poder elegir a gente que viene de partidos con historia, con tradición y sobre todo con una limpia trayectoria democrática, como Acción Popular. Doctor Burga, ¿qué opinión le amerita los fallos que, digamos, se han dado por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cuando aún todavía no está debidamente conformado por los 5 miembros? Hablo en el tema electoral. Mire, el Jurado Nacional de Elecciones, yo prefiero no opinar porque estamos dentro de un proceso electoral ya formalmente oficializado y convocado, y no voy a hacer que mis declaraciones perjudiquen al partido. Lo único que puedo decir es que el Jurado de Elecciones está tomado por el vizcarrismo y por los caviares de este país que vienen gobernando tras bambalinas hace 20 años. De las personas individualmente no voy a opinar, pero tengo serios cuestionamientos ante dicho comité. Bueno, efectivamente no existe un gran porcentaje de la población que no está de acuerdo con ciertos fallos del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Burga, queremos preguntarle también... Y también la Fiscalía, que han sido tomados por el vizcarrismo y el Partido Morado. Solamente como un ejemplo, el joven que me atacó cobarde y miserablemente ha sido absuelto por la Fiscalía, supuestamente porque no hay pruebas. Y fue televisado. O sea, así actúa la Fiscalía de la Nación, que está tomada, y lo reitero, sin ningún miedo. Está tomado por el vizcarrismo y por el Partido Morado, por los caviares. Y hay una denuncia formal del procurador donde acusa a la señora Nélida de que está comprometida con los cuellos blancos.
Es una denuncia grave que yo creo que el Congreso debería comenzar a investigar a través de la Comisión de Fiscalización o formar una comisión especial para poder investigar a la fiscal de la Nación. El papel que ha desarrollado en estos últimos tiempos por parte de la Contraloría de la República, ¿usted siente que realmente está realizando este control concurrente, ese control en, por ejemplo, en todo lo que vienen a ser las compras en la pandemia, en todo lo que está sucediendo actualmente? Mire, lamentablemente la Contraloría muchas veces revienta mucho cohete, pero hace mucha bulla, pero el resultado es nulo. El Contralor solicitó al Congreso pasado que para poder efectuar la ley concurrente quería un porcentaje hasta el 2%, lo que significaba una millonada muy importante de fondos e ingresos de la Contraloría. Creo que nosotros lo bajamos al 1%, pero realmente no se está haciendo el trabajo que debió hacerse. Yo, por ejemplo, presenté denuncias contra el alcalde de Breña, que además hubieron reportajes televisivos en Panorama, en Canal 5, recuerdo, donde se demostraba que había una doble caja, facturación, coimas, etcétera, etcétera. Y hasta ahora la Fiscalía no mueve para nada el tema de la Municipalidad de Breña. Y lo que me preocupa es que el actual ministro de Justicia, me parece, no lo recuerdo bien, ha sido el gerente legal del actual alcalde de Breña. Ha estado trabajando en la Municipalidad de Breña. Así que no me extrañaría que el tema de la Municipalidad de Breña se quede en el sueño de los justos. Así que creo que hay que comenzar ya a investigar un poquito más y ustedes como periodistas nos pueden ayudar para poder comenzar a sacar a los corruptos de la administración pública. Breña es un caso que ha sido demostrado televisivamente y no hay un solo sancionado. Sigue investigación en la Fiscalía. Se hizo un dictamen en la Comisión de Fiscalización, en su momento que yo era integrante, y se elevó también la acusación formal a la Fiscalía, y no se ha hecho absolutamente nada, como reitero. Es muy preocupante. Sí, es realmente el retardo de la Administración de Justicia en avanzar con los casos le preocupa a toda la ciudadanía que se ha visto seriamente afectada, por más que existen aplicativos como pues escucha, los procesos mismos, pero hoy en día la ciudadanía siente que la justicia está cada vez más esquiva, muchísimo más lejana que lo que estaba antes de la pandemia, cuando debió haber mejorado. Doctor Ricardo Burga, le agradecemos mucho la participación en el programa, pero no sin antes, quiero hacerle la pregunta a la del estribo, ¿qué opinión le merita que ya los niños, dentro de poco quizás, estén retornando a sus clases, pero que el Ministerio de Educación no se preocupó en implementar, en reconstruir los colegios faltantes, o construir colegios? Mire, hace 2 años, el Ministerio de Educación ha descuidado la infraestructura de todos los centros escolares a nivel nacional. Yo he venido viajando en el último año y en los últimos meses al interior del país, y donde voy no existe prácticamente infraestructura escolar. No sé dónde van a ir los alumnos a estudiar y bajo qué condiciones. El hecho de que estén vacunados no asegura una buena educación, porque no va a haber el material, ni la infraestructura, ni los salones, ni las carpetas para poderlos recibir. El hecho de que el gobierno quiera mandar dinero ahora a provincias o a los colegios de Lima no soluciona el problema. Las clases comienzan en marzo, estamos al 17 de febrero. Es imposible que las clases, desde mi punto de vista, y ojalá que me equivoque, puedan comenzar en marzo. Dense una vueltita por Lima Norte o Lima Sur, a Pachacamá, a Comas, a Caraballo, y se van a dar cuenta cómo está la infraestructura de los colegios. Dan pena realmente. Sin luz, sin agua muchas veces, ¿no? El tema de la pandemia dejó en el olvido a los centros escolares. Entonces, me preocupa sobre todo los colegios estatales, porque los privados más o menos podrán defenderse, pero la gran mayoría de nuestros niños están en colegios estatales. Y la precariedad de ellos es realmente deplorable. Y es lamentable que ese gobierno no haya hecho nada en 6 meses. Interesante reflexión, doctor Ricardo Burga, porque efectivamente en muchos hogares, me incluyen ellos, en el tiempo de la pandemia trasladaron a los niños. Yo tengo una pequeñita de 5 años, la trasladé a la educación estatal, porque lógicamente estábamos en el tema de la pandemia, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver qué decisión tomamos, pero muchos hemos visto que
de los hogares que son los, digamos, los más vulnerables, hoy en día el tema de Caliwarma no les va a llegar o no les ha llegado. Y también vemos pues la preocupación de lo que usted dice, cómo van a poder estos niños que fueron trasladados de la enseñanza particular a la estatal, claro, algunos volverán a la particular, pero los que no, ¿cómo van a poder hacer? Porque la infraestructura va a colapsar. Así es. Además hay que No hay recordar que manera por de... efecto del COVID se perdieron 3 millones de empleos. Se han recuperado en algo el empleo, pero más de 2 millones sigue desempleada. Esas personas van a tener por necesidad, en caso de tener hijos en edad escolar, dejarlos en un colegio estatal. Es imposible que regresen a un colegio privado. Y va a haber un aumento en la población escolar estatal. Y eso es lo que me preocupa honestamente. Sobre todo en las provincias más alejadas del país, donde los recursos son menores. Claro, hay que pensar justamente por un tema de empatía, doctor Ricardo Burga, en aquellos que la pasan mal. O sea, los que nosotros tenemos, digamos, algo de comunidad, de tener agua, luz, un servicio sanitario, vivir medianamente, tener un auto, en fin. Pero existe gente que la pasa mal. Entonces ellos fueron golpeados por la pandemia. Encima, este tema de la educación de los niños y de las tablets que jamás llegaron o llegaron mermadas, esa es otra historia. Doctor Ricardo Burga, le agradecemos. Pero muchas llegaron incompletas las tablets. Así es. Y ni siquiera con capacidad de internet, que fue lo peor de todo. Fue una burla, fue un robo al Estado. No, Esperemos que la una Contraloría y la burla. Fiscalía, así es, ¿no? Queremos pues ver Esperemos que los la Contraloría y resultados la Fiscalía de lo intervengan que de una vez pasó. y resuelvan ese caso. Sí, doctor Ricardo Burga, muchas gracias. Muy buenas No, noches. le agradezco a usted por la entrevista y a sus órdenes en cualquier momento. Un abrazo para usted y todos sus televidentes. Gracias. Gracias. Ha sido el doctor Ricardo Burga Chubipiondo, ex congresista de la República.